Hola, mi nombre es María Fernanda Castro y procederé a la defensa de mi trabajo especial de grado titulado Sentidos subjetivos sobre el feminismo en el profesorado de Psicología de la Situación de estudio. Primeramente, mi paso por la universidad me dio a conocer el feminismo a través de dos profesoras feministas que decidieron implicar la temática dentro de sus materias. Esto hizo que me diera cuenta de las carencias que existen dentro del programa, es decir, las mallas curriculares sobre esta temática, a pesar de que está relacionada con el estudio de los derechos humanos universales, y también que dentro de la Constitución, como el Reglamento de Universidades, acotan que los programas o mallas curriculares deben estar a la par con el avance de la sociedad. Por lo tanto, esto llevó a mí a seleccionar una parte sumamente relevante e importante dentro del proceso educativo, es decir, quienes inculcan y transmiten los conocimientos y la información, quienes son el profesorado, y así estudiar la subjetividad que ellos y ellas tienen sobre esta temática. Por lo tanto, me generó dos preguntas de investigación, las cuales son: cómo construyeron desde sus propios procesos subjetivos la percepción del feminismo y cuál es la relevancia y o importancia que le dan a involucrar el feminismo en su cotidianidad y en su trabajo académico. Para responderme esto y para hacer una base de todo mi trabajo, me planteo un propósito general, el cual está relacionado con reflexionar sobre los sentidos subjetivos del profesorado sobre el feminismo, y dos propósitos específicos, que abarcan comprender la configuración de los sentidos subjetivos y también interpretar la construcción simbólica y emocional del profesorado en cuanto a la temática. Mis referentes teóricos. ¿Cómo los realicé? Primeramente hice un hilo histórico sobre el proceso educativo, resaltando en cada etapa y cada periodo que nombré cómo era la condición y el estatus de la mujer en cada una, desde una visión crítica feminista. A su vez, también hice un hilo histórico del feminismo desde sus tres olas. Es muy importante para mí resaltar en este apartado de que la mayoría de los teóricos que yo conseguí, que fueron fácil acceso para el hilo histórico del proceso evolutivo, son hombres, ya que desde la visión del androcentrismo la historia está contada desde lo masculino. Quien se ha encargado de relatar y plasmar la historia de nosotras las mujeres ha sido el feminismo. Por lo tanto, tengo varias teóricas dentro del trabajo que hablan sobre esto. A su vez, hablo sobre la teoría de género, que es la teoría que sustenta todo mi trabajo, acotando conceptos como sistema sexo-género o patriarcado, androcentrismo, género y sexismo. También hablo sobre las dimensiones de la educación informal e institucionalizada. Y por último, hablo desde mi fenómeno desde una manera teórica, es decir, los sentidos subjetivos, desde la visión primeramente Vygotsky-Morin, pero enfocándome completamente con Fernando González Rey. Mi orientación metodológica. Mi investigación es de tipo cualitativa y sigue el siguiente modelo. Está enmarcado dentro de un paradigma feminista, es decir, completamente crítico. Me paro desde la realidad de que existe una desigualdad que ha llevado a que la mujer sea oprimida a lo largo de la historia y actualmente sobre la supremacía del hombre. Entonces, en todo esto se basa todo mi trabajo. La metodología es fenomenológica hermenéutica. Hago un análisis de contenido a través de los textos resultantes de las entrevistas semi-estructuradas, las cuales cumplieron como técnica de recolección de información. La epistemología es feminista, es decir, me paro desde la realidad de la desigualdad del género, la supremacía masculina y la opresión de la mujer. Y por lo tanto esto debe ser criticado. Y mis participantes son dos profesores y dos profesoras del programa de psicología de la UCLA y cada uno está relacionado a cada rama de la psicología. Análisis de la información. El análisis de contenido lo realicé mediante una triangulación del discurso del profesorado, de la teoría de género desde el paradigma feminista y desde mi intervención como futura psicóloga y como feminista. Esto me dejó un resultado de 18 etiquetas dentro de los discursos, las cuales, según un criterio de paridad, me dieron un resultado de 6 categorías analíticas.
construidas a través de un hilo concatenado, es decir, cada una está relacionada con la anterior y con la que sigue. Mi primera categoría es participación en espacio. Aquí hablo o englobo lo que es la crianza, la cultura y el contexto donde se desarrolla el proceso evolutivo del profesorado, es decir, donde ellos adquieren sus primeros conocimientos, su primera información y en esta parte sobre la temática que estoy investigando, que es el feminismo. Como estoy parada desde un paradigma feminista, esta crianza, cultura, contexto, este desenvolvimiento se ve y se observa desde el sistema patriarcal, es decir, desde los fundamentos que son un sistema patriarcal. Por lo tanto, las profesoras tienen una característica en común, la cual es la opresión. Dentro del discurso, ellos y ellas me nombran que su primer conocimiento sobre el feminismo fue a través del acercamiento que tuvieron a organizaciones de los derechos humanos y o instancias políticas. La siguiente categoría, acercamiento y reconocimiento, el profesorado llega a la conclusión de que durante su proceso educativo nunca tuvieron información sobre el feminismo. Por lo tanto, la información, la opinión que interpretan es a través del reconocimiento o acercamiento a una persona feminista, es decir, a una persona que cumpla con un rol feminista, con ese accionar feminista. Por lo tanto, es desde lo tangible o desde lo observable. Aquí acoto el término sororidad, ya que las profesoras pueden o no conocer la condición de opresión, pero al momento de acercarse a una mujer que también cumple con esta opresión y ser accionar feminista, les acerca un poco más al reconocimiento de ella. Percepción es mi tercera categoría, la cual dentro de la subjetividad tiene gran peso. Por lo tanto, la planteo desde la adquisición de la información y la propia connotación que el profesorado le da sobre el feminismo. Como ya hemos hablado de cómo adquirir la información y desde dónde, esto está dinámicamente relacionado con el proceso evolutivo. Así que es aquí donde pude ver que existen diferentes concepciones dentro de la visión del feminismo, a pesar de que son subjetividades individuales, se caracterizan a mujeres. Por lo tanto, los profesores configuran esta percepción de la temática desde lo que les es permitido por el sistema, y las profesoras es un reflejo de lo que socialmente deben vivir. Así que vivir de forma directa la desigualdad es una característica resaltante al momento de indagar sobre la subjetividad en este tema. Sentimiento es otra característica que tiene gran peso dentro de la subjetividad. Acá englobo las emociones presentes, la intensidad y la respuesta emocional que tiene el profesorado en cuanto a un accionar feminista. Recordando que sentir se relaciona con la visión y la percepción, de lo ya antes nombrado, aquí también conseguimos una diferencia. En el discurso, los profesorados configuran su sentir, es decir, los profesores, desde su posición y la identificación de la desigualdad, porque la identifican, pero no la experimentan. Las profesoras, en contraparte, igual lo configuran desde la posición de desiguales, por lo tanto, ellos sí experimentan esta desigualdad, y así que podemos observar que son emociones, configuraciones de emociones distintas. A pesar de esto, es el reconocimiento del conflicto de género el que da un paso a experimentar de distintas emociones sobre la temática feminista. Mi quinta categoría, accionar y empoderar. Aquí abordo todas las acciones y abordajes referentes a la transmisión de conocimientos sobre el feminismo que configura el profesorado. Ya que ellos configuran su subjetividad sobre el tema, esto les va a determinar si lo van a involucrar o no, o cómo lo van a hacer, cómo van a hacer ese accionar dentro de su cotidianidad, dentro de su trabajo, etc. Por lo tanto, también tenemos distintas concepciones desde las subjetividades individuales. Así, la conciencia del conflicto determina el empoderamiento para crear acciones que apuesten o no a un cambio social. Generador de cambios es con la que cerré. Aquí quise hablar sobre este proceso de introspección, de reflexión y de reconocimiento del feminismo en relación a los avances sociales, es decir, ligado un poco a la temática de los derechos humanos que tiene el profesorado.
En sus relatos, ellos identifican la importancia y la influencia en el contexto social, político y de derechos humanos de la visión feminista, pero es la información que posean la que les va a determinar qué cambios y cómo van a generarlos en cuanto a la temática. Reflexión. Para dar respuesta a mi primer interrogante, se puede observar que la configuración de las unidades de los sentidos subjetivos del profesorado está relacionado dentro, primeramente, del proceso donde se desenvuelve, del proceso donde agarran su primera información, su primer conocimiento, donde empiezan a indagar, a investigar. Esto, desde el paradigma crítico feminista, se realiza a través de la visión androcéntrica y desde la sociedad patriarcal. Por lo tanto, toda esta información y estos medios que están influenciados por esto van a crear en sí las propias percepciones y su sentir sobre la temática. Para hablar un poco de la construcción simbólica que ellos posean, aquí acoto la visión de la construcción social de género del feminismo, ya que los profesores y las profesoras identifican lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en una sociedad patriarcal, es decir, unos roles construidos, les influye también en su manera de percibir y en su manera de sentir, y por lo tanto, esto es una parte de la configuración de la subjetividad. Aquí es importante resaltar de que pueden o no estar visible dentro del trabajo que se reconozca la visión de la opresión, pero dentro de la investigación profunda se hace resaltar. Este proceso generó en mí una nueva interrogante. ¿Por qué existe la construcción de dos subjetividades distintas entre profesores y profesoras? Es decir, a pesar de que la configuración de las subjetividades son desde lo individual, aunque está el sentido individual con el sentido social dinámicamente relacionado, ¿por qué los profesores configuran de una manera y las profesoras configuran de otra? Así que se vino a colación el concepto de las configuraciones sociales, que también lo nombra Fernando González Rey. Acá es que dentro del sistema donde estoy parada, las vivencias en común de los profesores son de una manera y las vivencias en común de las profesoras son de otra manera. Y por lo tanto, también es el género, como anteriormente lo digo, el que va a determinar la manera de configurar sus sentidos subjetivos. Así que los profesores configuran a lo largo de su proceso de evolución histórica su subjetividad desde el privilegio. Por contraparte, las profesoras lo hacen desde la opresión. Es muy importante resaltar que puede o no haber conciencia de la opresión, pero sin embargo los sentidos subjetivos se configuran desde ahí, ya que por todos los obstáculos que las profesoras tuvieron que vivir por ser mujer, está influenciado dentro de la subjetividad. Para darme respuesta a mi segundo interrogante, agarro todo este análisis de configuración, de saber la subjetividad, y llego a la conclusión de que los procesos de subjetividad están relacionados con la percepción y la importancia que le vayan a dar a tener el feminismo en su cotidianidad y en su proceso de educación. Así que, en conclusión del discurso, de lo que percibí, el profesorado le da relevancia a esta temática, pero en su mayoría a través de los derechos humanos universales, los cuales dicen que deben estar plasmados dentro de los programas educativos. Por lo tanto, el conocimiento que configure determinará la dirección de sus acciones. Así que el acercamiento a espacios de activismo feminista, los nuevos conocimientos sobre feminismo que adquieran, los reconocimientos de personas feministas, son y serán determinantes para la configuración de las subjetividades del profesorado en cuanto a la temática feminista. Mis limitaciones. Primeramente, yo no iba a hacer esta investigación, yo iba a hacer un estado del arte, por lo tanto, este cambio, ambos feministas, este cambio del fenómeno de estudio me generó a mí muchos obstáculos, porque me costó
mucho pararme en lo que investigar. Así que también, cuando lo logré, tuve una confusión en que yo de verdad pensaba que iba a investigar la cantidad de conocimientos que tenía el profesorado sobre el feminismo, cual no era mi objetivo, mi propósito de investigación, sino que era la subjetividad. Entonces esto también creó en mí obstáculos. También la elección del paradigma, ya que es un paradigma completamente crítico y es un paradigma feminista, pensé que no me lo iban a recibir en la universidad. A su vez, los vacíos y desconocimientos que existen desde investigar, desde la crítica, son bastantes y bueno, estuve amarrada a esto. Mis recomendaciones se encuentran en que hay que indagar en los sentidos subjetivos de las autoridades universitarias para así tener eso en base, ya que son la jerarquía influye dentro del cambio de los programas y las mallas curriculares. También extender esta investigación a otras carreras, otros decanatos, otras universidades. Educar al profesorado desde la perspectiva de género, ya que si seguimos con las mismas perspectivas arcaicas, antiguas del sistema, vamos a tener los mismos resultados y vamos a mantener los mismos conceptos de supremacía y opresión de que no permiten el avance de la sociedad en materia de derechos humanos y en este caso feminismo. Y por último, fomentar en el estudiantado la investigación desde la crítica, ya que es muy poco conocida en el decanato y muy poco utilizada, no nada más con esta temática, sino con temáticas que estén a la vanguardia y que sirvan para nutrir, que sirvan para crear debates, que sirvan para abrir temas, para avances dentro de, en este caso, mi universidad, la UTE. Muchísimas gracias, esto fue toda mi presentación. Y cierro con esta frase de Angela Davis: el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Agradezco muchísimo a todas esas mujeres que en su época levantaron y alzaron su voz y que yo hoy puedo estar aquí sentada haciendo este trabajo gracias a ellas, y también de las profesoras y los profesores que me inculcaron este camino y este rol activista que hoy pues defiendo y seguiré defendiendo.